Padeces Guillain-Barré y ya pasaste la fase 1 del tratamiento. Con ella recibiste varias sesiones de masaje incluyendo movilizaciones pasivas. Lograste mayor movilidad en tus articulaciones. Le seguiste con una segunda fase donde realizaste ejercicios de fortalecimiento muscular general y ya lograste movimientos más complejos y ganaste en fuerza. Recuperaste gran porcentaje de tu masa muscular, pero aún realizas movimientos con torpeza. ¿Sientes que aún te falta equilibrio y coordinación al caminar? Si quieres saber cómo lograr total independencia, no te muevas de ahí y te lo muestro paso a paso. Pero antes, déjame explicarte algo. Como terapeuta o rehabilitador o como te quieras llamar, te tengo una pregunta. ¿Qué te da la seguridad de que tu paciente se va a recuperar si repite tus ejercicios? Tenemos dos procesos fisiológicos que son los encargados de la respuesta del organismo ante los estímulos externos. Hablamos de la homeostasis o bioadaptación y de la creación del estereotipo dinámico o hábito motor. Ambos procesos son los responsables y encargados de aumentar la capacidad de trabajo del paciente y en consecuencia automatizar los movimientos. ¿Cómo funciona esto? Por un lado, la homeostasis, encargada de mantener el equilibrio funcional del organismo, que una vez es agredido por algún agente externo, en este caso el ejercicio o desgaste físico, es la responsable de recuperar la energía gastada, preparar al organismo para ser agredido nuevamente y en consecuencia producir energía suficiente para este nuevo evento, llegando a producir energía de reserva para que el nuevo estímulo no cause desequilibrio. Proceso llamado supercompensación, es decir, generación de más energía. Recuerda esto, si gasto en mis terapias, mis procesos adaptativos producen más energía esperando el nuevo estímulo. Buen punto, ¿verdad? Por otro lado, y como resultado de este proceso adaptativo, tenemos la creación del hábito motor o automatización de los movimientos. Se trata de cómo el sistema nervioso central, a través de la repetición de un estímulo, es capaz de memorizarlo, adaptarse y automatizarlo mediante tres fases. Una fase de irradiación de los procesos nerviosos donde los movimientos aún se realizan con cierto grado de inseguridad. Una segunda fase donde se percibe la concentración de la excitación, el mejoramiento de la coordinación y un movimiento más estereotipado. Y en una tercera fase se manifiestan ya movimientos con un alto grado de coordinación y la automatización. En conclusión, todo esto gracias a la repetición del estímulo. Sabiendo que el secreto y resultado de mis terapias está en la repetición, entonces vamos a darle. Ejercicio 1. Centro de gravedad del cuerpo. Este ejercicio lo realizamos desde la posición de sentado. Lo dividimos en dos fases. La primera buscando un primer trabajo de equilibrio y coordinación. Usamos el andador como apoyo. El objetivo es calcular y ganar en seguridad al identificar mi centro de gravedad del cuerpo. En una segunda fase realizamos este movimiento ya completando la posición de parado con total independencia, un tanto con apoyo de manos sobre las rodillas con el objetivo de concentrar el peso del cuerpo en el punto medio del apoyo de los pies y con ello aumentar la estabilidad y equilibrio. Ejercicio número 2. Desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo sobre una pierna. Este ejercicio refiere movimientos laterales del cuerpo, con el objetivo de desplazar el centro de gravedad del cuerpo sobre cada una de las piernas. Lo realizamos a fin de estereotipar el balanceo natural del cuerpo al caminar. Es muy común por debilidad muscular, inseguridad, descoordinación y otros factores asociados, por lo que el paciente genera demasiada tensión y cambia su modo de caminar, optando por arrastrar los pies y eliminar por completo la flexión de rodillas. Por ello, con este ejercicio buscamos recordar que para poder mover una pierna y dar el paso necesito liberar el peso de esta. Eso lo logramos descansándolo en la otra pierna, ya incluyendo la terminación en punta del pie. Ejercicio número 3. Elevación de rodillas con apoyo. Este ejercicio consiste en elevar las rodillas al frente con apoyo. Lo aplicamos con el fin de ir enviando la señal o estímulo a la homeostasis del movimiento que queremos lograr. En este caso, eliminar el arrastre de los pies. Por ello, en un primer momento realizamos este movimiento con el máximo de amplitud para generar fuerza y al mismo tiempo coordinación. Ya en la medida que se va logrando el movimiento, le iremos regulando la altura. En este primer ejercicio se trata de recordar la flexión de rodillas al caminar. Ejercicio 4. Apoyo de talón punta. Con este ejercicio buscamos perfeccionar el movimiento de balanceo en el apoyo del pie al caminar, tratando de generar más flexibilidad en los tobillos y estimulando la creación del estereotipo dinámico de este movimiento, que es uno de los primeros que se olvida como resultado de la debilidad muscular, y en correspondencia se genera una marcha torpe con apoyo completo del pie. En fin, lo que buscamos es corregir esta marcha y generar nuevamente el movimiento ideal, que sería apoyo talón punta. Ejercicio número 5. Apoyo en punta del pie con paso. Este ejercicio es una continuidad del anterior. Con él buscamos generar movimientos de coordinación, movilidad y equilibrio.
En un primer momento lo trabajamos con apoyo y luego de manera independiente. El objetivo es generar mayor coordinación del paso. Ejercicio 6. Elevación de rodillas guiado. Con este ejercicio buscamos activar la musculatura de los cuádriceps y aductores, primero para estimular específicamente la musculatura que trabaja en la marcha y en correspondencia ganar en coordinación al tener que elevar piernas sobre un obstáculo visual. Ejercicio número 7. Caminata estabilizadora. Con este ejercicio buscamos perfeccionar el desplazamiento. Trabajamos sobre la base de ampliar la zona de sustentación en movimiento, tratando de ir trabajando en base al modelo ideal del movimiento al caminar. También generando una estructura visual de los apoyos de cada pie. Ejercicio número 8. Coordinación brazos-pies. Con este ejercicio en base a una herramienta muy cómoda, la bicicleta estática, trabajamos en un primer momento sentado tratando de concentrar la atención en el movimiento de brazos alternados con piernas, teniendo como referente la rodilla contraria al brazo en movimiento. La esencia de este ejercicio es la coordinación brazo-pie. En un primer momento lo trabajamos en la bicicleta con brazos flexionados, luego simulando el caminar con brazos extendidos para pasar a la caminata clásica o independiente de pie. Ejercicio número 9. Coordinación dinámica sin obstáculo. Con este ejercicio buscamos retomar la estructura dinámica de la marcha en dos momentos. El primero, concentrado en piernas. Con este ejercicio buscamos retomar la estructura dinámica. En un segundo momento trabajamos el movimiento completo alternando brazos-piernas. Recuerda, repetir crea el hábito, entonces repitamos cada día y expliquemos el proceso, ya que sabemos que habrá adaptación a los estímulos entrenados. La duración aproximada de esta tercera fase es de aproximadamente 4 semanas. Todo dependerá de la frecuencia y sistematicidad de tus sesiones. Para garantizar su desarrollo, coméntale sobre estos dos procesos fisiológicos, la homeostasis y la creación del hábito motor. Ayuda mucho en el paciente conocer que sí hay una esperanza de recuperarse y más aún con resultados avalados por la ciencia. Ayuda a esforzarse más, conocer cada proceso, desde las fases hasta las cargas aplicadas. Saber el qué y para qué de lo que se hace en cada sesión ayuda a concientizar cada terapia y dar el 100% en este proceso. Ya has visto cómo trabajar una tercera fase de terapia para atender el síndrome Guillain-Barré. Y te recuerdo, por si no has visto las anteriores, puedes consultarlas. Iniciamos con una primera fase donde aplicamos el masaje combinado con movilizaciones pasivas y ejercicios asistidos. En una segunda fase la dedicamos a realizar ejercicios de fortalecimiento muscular general y en una tercera fase dirigida a la creación del hábito motor, a fin de lograr total independencia en la marcha. Y si te gustaría conocer qué otras patologías crónicas no transmisibles podemos atender desde el masaje, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo planificar el trabajo aerobio en personas con hipertensión arterial. Y recuerda, si estás interesado en crecer profesionalmente en el campo del masaje, el ejercicio físico y la rehabilitación, avalado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas nuestros cursos y servicios por si te animas a estudiar este campo y dedicarte a ello. Igual contamos con sesiones de asesorías personalizadas. Para ello, en la descripción del video también te dejamos nuestro número telefónico para que nos contactes directamente vía WhatsApp. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el siguiente video.